Hola a todos, una vez más les damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión y crítica acerca de la literatura y temas afines, su podcast Revisiones Literarias. Agradecemos mucho que nos acompañen en esta ocasión, sobre todo porque abordaremos un tema que creemos que es de sumo interés y pues importancia para todos los que nos desarrollamos en este ámbito de la literatura y pues es acerca justamente de la didáctica de la literatura. Como siempre, para abordar estos temas tenemos la presencia de personas expertas en la materia. En esta ocasión nos acompañan dos reconocidas licenciadas en literatura latinoamericana de la Universidad Autónoma de Yucatán. Son Frida Reyes y Mar Lira. Bienvenidos. Salud. Hola, bueno, perdón Frida por interrumpirte, pero pues sí, muchas gracias Jenny por invitarnos a este espacio y me emociona mucho hablar sobre todo de la didáctica de la literatura en este ámbito contemporáneo. Y bueno, Frida, ya puedes hablar tú. Saludos, muchas gracias Mari y Jenny por invitarnos a este espacio. Pues a mí me emociona mucho también estarles comentando un poco sobre pues, el dialogismo en la literatura y esta como didáctica de la literatura, pero en espacios donde no pensábamos antes como verla, ¿no? Y pues eso es todo. Claro, el agradecimiento siempre es hacia ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí presentes y compartir con todas las personas que nos escuchan acerca de lo que vamos a comentar, ¿no? Y pues para que tengan una idea general, en este episodio en concreto vamos a hablar y establecer una especie de puntos a considerar, pero sobre todo dialogar acerca de la didáctica de la literatura, experiencias educativas en esta materia, los qués y cómo de la didáctica de la literatura y por supuesto pondremos sobre la mesa cuáles son los principios o estrategias de enseñanza-aprendizaje que nos ofrece la didáctica de la literatura de la actualidad. Y pues para esto me parece que es importante comenzar estableciendo un panorama de la educación literaria y la didáctica de la literatura. Y para esto, pues quisiera comentarles acerca de mi experiencia como estudiante de literatura, ¿no? Todos alguna vez que ya pasamos por eso, por esa experiencia en la preparatoria con nuestras clases de literatura, en mi caso, yo recuerdo que mi profesor era muy bueno e incluso identifico que ponía en práctica estrategias desde el enfoque constructivista. Sin embargo, aún con todo esto, no le fue posible como desarrollar en mis compañeros es este anhelado hábito lector que les docentes nos preocupamos por compartir, ¿no? Y pues en realidad éramos muy pocos los que nos importaba como verdaderamente la clase, que desarrollábamos las actividades conscientemente. Y pues resulta que estas personas que participábamos éramos las mismas que ya traíamos con nosotros este hábito lector formado. Así que mi profesor podríamos decir que no pudo compartir esto con los demás compañeros, ¿no? Y pues los foros que sabemos que son una herramienta o estrategia importante que nos propone la didáctica de la literatura de la actualidad. En mi clase no se desarrollaban satisfactoriamente, resultaban ser un poco aburridos justamente por lo que les comento, no éramos muy pocas personas que verdaderamente participábamos. Y pues yo me pregunto si mi profesor era muy bueno e incluso ponía en práctica ciertas estrategias que que la didáctica de la literatura nos propone actualmente, pues porque ni así consiguió despertar el interés en mis demás compañeros, ¿no? Creo que esto es lo que me lleva hacia un segundo punto, que si bien si bien la literatura es abordable desde
los fines educativos y didácticos, pues no debemos olvidar que también tiene consigo una carga cultural, que supongo que están de acuerdo conmigo en esto, que en ocasiones esta carga juega en nuestra contra al momento de impartir las clases de literatura. Entonces, todas estas ideas que son socialmente compartidas, creo que contribuyen en parte a que los alumnos sigan rechazando sus clases de literatura. Y si bien las clases historicistas y academicistas que sabemos son una amenaza para la educación literaria, no debemos olvidar que ni perder de vista que estas concepciones negativas acerca de la literatura y la lectura construidas socioculturalmente también son una amenaza para este ámbito educativo. Y pues en ese sentido yo quisiera que el episodio de esta ocasión se desarrolle justamente en torno a esta pregunta, que es ¿qué nos queda por hacer a los docentes frente a este panorama literario, este panorama educativo de la literatura? Y pues para desarrollarlo como primer punto tenemos eh, abordar pues cuáles son los qués y los cómo de la literatura y los fundamentos que los determinan, ¿no? Y para esto, pues me gustaría escuchar sus puntos de vista, qué tienen para compartirnos. Eso sería muy interesante. Claro, bueno, creo que a mí me gustaría comenzar, ¿no? Con los qués y los cómo de la didáctica de la literatura, específicamente con el qué es la didáctica de la literatura y el cómo se enseña, ¿no? Cuáles son estos procesos de aprendizaje y de enseñanza de la didáctica de la literatura. Bueno, a mí me gustaría retomar algunas de las reflexiones que realizaron las autoras María González García y María Teresa Caro Valverde. Estas autoras proponen, ¿no? que se entienda la didáctica de la literatura como esta didáctica que se enfoca en los procesos cognitivos de aprendizaje, pero comunicativo, ¿no? De la literatura. Es decir, que la didáctica de la literatura no se enfoque en la memorización, ¿no? De contenidos absolutos por parte de los estudiantes. Que este aprendizaje de la literatura sea un aprendizaje de una competencia comunicativa. Con esto se refieren a que se cree un diálogo, ¿no? Una comunicación entre los estudiantes y la literatura. Y bueno, esto si lo analizamos en el ámbito de profesional, bueno, pues creo que está presente en las universidades y en las prácticas docentes que llevamos a cabo, sobre todo porque, bueno, algunos de las y los profesores pues imparten sus clases enseñándole a los estudiantes a tener un diálogo con los textos, es decir, a investigar, a analizar, a cuestionar. Bueno, con eso me refiero a que los profesores no imparten como estas contenidos o teorías absolutas e incuestionables, ¿no? Que los estudiantes tienen que aceptar porque es como la forma en la que se debe de entender la literatura. Bueno, esto es lo que no hacen, ¿no? O no se debe de hacer en cuanto a la didáctica de la literatura. Y bueno, en el ámbito informal, me gustaría hablar rápidamente sobre cómo nosotros, ¿no? Tenemos como igual este acercamiento comunicativo con la literatura en estas lecturas que tenemos por placer o en estos, por ejemplo, lecturas con amigues o en los clubes de lectura, ¿no? Que creamos con amigues, que son completamente informales y que solamente son como clubes de lectura en los que intercambiamos nuestras opiniones y en sí tenemos un diálogo no solamente con nuestros amigos, sino con los textos. Y en estas reuniones, pues lo que hacemos es hablar sobre nuestras propias reflexiones y sobre cómo nosotros construimos nuestro propio conocimiento e interpretación de la literatura, ¿no? Y bueno, esto es como en el ámbito informal, que también está muy presente, no solamente en el ámbito formal o profesional, ¿no? En las universidades y en los salones de clases. Y bueno, creo que eso sería todo por esta primera participación. Bueno, pues Jenny, a mí me gustaría destacar pues sobre lo que
bueno, seguir sobre el mismo punto, ¿no? Que comenta Mar. Pues básicamente hablar un poco sobre los fundamentos de la enseñanza de la literatura que se dan también en este ámbito informal, ¿no? En este espacio en estos espacios donde una no imaginaría que también estén estos pilares, ¿no? Que guían un poco el panorama educativo literario actual. Pues así me gustaría empezar, o bueno, terminar este punto, por destacar el horizonte de la enseñanza de la literatura en el ámbito informal. Pues creo que para nosotros que de alguna manera pertenecemos a la academia, pues no escuchamos mucho de la escena como de los talleres literarios, de los círculos de lectura y demás actividades similares que se proponen colectivizar la literatura, hacerla llegar a espacios no exclusivamente académicos, en otras palabras. Sobre esto, pues creo que la información sobre las orientaciones metodológicas de estas actividades, pues representan, al menos para nosotros, a primera vista, una especie de vacío epistemológico. Porque al menos para mí, pues no quedaba claro el concepto o la mecánica o los qué es o cómo o sobre qué pilares se creaban estas actividades. Pues habiendo dicho esto, destaco que actualmente hay proyectos, hay gente que se está esforzando por promover la literatura y la lectura y las competencias críticas necesarias para construir ciudadanos más libres, con más posibilidades a la vista, con un panorama de vida como más amplio, como lo que decía Mar, ¿no? Que justo a eso apunta la didáctica de la literatura, bueno, o la educación literaria actual. Bueno, hablando como más de mi experiencia personal con esto, con estos espacios informales de educación literaria, pues en Facebook yo, por ejemplo, sigo a Lourdes Cabrera, que es una escritora que de hecho ha presentado libros en nuestra escuela, en nuestra alma mater en la UADY, y también se encarga de organizar talleres enfocados en la enseñanza y el aprendizaje de la literatura. Por ejemplo, yo hace tiempo tenía las intenciones de tomar uno con ella de teoría literaria, muy interesante por... postdata. Y pues tampoco hay que mirar como muy lejos, ¿no? O sea, además de las personas egresadas que han construido ya carrera haciendo talleres literarios, pues al echar un vistazo como a la plantilla de profesoras y profesores que tenemos en nuestra alma mater, pues vemos que la misma profesora Roseli Quijano León fue potenciadora de un proyecto que inició en un COBAI de Canacín, y que inició en el Cobay de Canacín, además bajo el ímpetu, ¿no?, propio de la iniciativa propia de la profa, y por su amplio impacto en el fomento literario, se volvió un programa institucional ya, que ahora ya es logrado, un proyecto logrado en mancuerna con otros mediadores de lectura y que se llama Leer se ha dicho, que de hecho fue ganador, creo, si no mal recuerdo, de un programa de fomento lector de 2016. Igual también quisiera como poner sobre la mesa que el horizonte de la didáctica literaria también, a mi parecer, podría incluir programas que tienen posibilidades, tienen como los permisos o se dan las licencias de un acercamiento más apreciativo como a la literatura, ¿no? Que no tienen un objetivo necesariamente dirigido a la enseñanza literaria, sino que a la educación literaria, perdón, sino que este es como un resultado de los procesos de diálogo que se dan en ellos. Por ejemplo, como echando un vistazo al Programa Nacional de Salas de Lectura, que de hecho es coordinado acá en Yucatán por Jorge Cortés Ancona y por Manuel Tejada Loría, pues me acordé que un compañero, un colega, egresado ya de la licenciatura también, pues está encargado de una sala de lectura que se llama Celebración de la Voz Humana, como aquel poema de Eduardo Galeano. Y pues él muy amablemente me dejó checar el programa que construyó para ese taller, para un taller en su sala de lectura, y pues teniéndolo como punto de referencia ya, me permití como quitarme la venda de los ojos sobre las dudas que tenía de la metodología que se usan en estos talleres, que se emplea para estos talleres,
Y pues ahora me permite afirmar que realmente no hay tanta diferencia entre los pilares que fundamentan los programas educativos de currículos de literatura y estos espacios informales de literatura, de educación literaria. Pues finalmente descubro que se propone el fomento lector y de la comprensión lectora y también la sensibilización crítica de los participantes, a la vez que encuentran un punto medio entre el enciclopedismo al construir un canon formativo, como decía Caro Valverde, que ciertamente se compone de autores de cierto renombre, bien conocidos, autores canónicos, pero también se construye a partir de lecturas que abordan vivencias, hablando ahora del taller específico de Víctor, ¿no? Su canon se construía a partir de lecturas que abordaban vivencias de alguna manera colectivas entre los miembros del fórum, o sea, que además de construir este conocimiento literario, esas competencias literarias, también construían comunidad. Habiendo dicho esto, sí considero que las estrategias son más constructivistas que enfocadas por competencias, porque no se les pedía a los participantes un producto final o metas a las que llegar con su lectura, pero creo que justo reconocer estos esfuerzos de gente que además de difundir literatura, apuesta por colectivizar la lectura desde otros espacios fuera de la academia, como una amiga también que ahora está como madurando y gestionando un círculo de lectura, ahora sí que con un enfoque más holístico y centrado en crear comunidad y acompañamiento, no precisamente con el objetivo de enseñanza, aprendizaje en el sentido estricto de la palabra, pues también en estos espacios se da como este aprendizaje, ¿no? Intrínseco en el proceso de diálogo que se da, en el proceso de absorción y de procesamiento de la literatura, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. No, me parece genial lo que nos comparten acerca de esto y justamente me parece muy importante rescatar de ambas caras de la moneda, ¿no? De la didáctica de la literatura que se da en el ámbito formal, así como en el ámbito informal, como bien comentaban ustedes. Y pues creo que sobre todo es importante rescatar acerca del ámbito informal porque justamente nos parece que es como un campo muy inexplorado, ¿no? Que se está comenzando a tantear. Sin embargo, justo como nos comentaba Frida, las similitudes entre entre este ámbito informal y el formal, pues son bastante afines. Y pues justamente esto veremos en el siguiente punto, que es acerca de las perspectivas teóricas de la literatura y su provecho educativo en su ámbito profesional. Y pues quisiera preguntarles qué tienen para comentarnos acerca de esto, qué nos pueden compartir en este aspecto. Bueno, este creo que es un tema que a mí me interesa mucho, específicamente sobre una teoría sobre la literatura y su provecho que hay en la actualidad, ¿no? En el ámbito profesional sobre todo. Esta teoría literaria se llama la visión intertextual de la literatura. Y bueno, autoras como las que había mencionado, María González y María Teresa Caro Valverde, han abordado esta teoría. Y bueno, básicamente esta teoría habla sobre un acercamiento a diversas formas de la literatura, ¿no? Ellas la llaman como una travesía entre culturas literarias de distinto signo. Y con eso de distinto signo me refiero a que son literatura que se puede encontrar en distintas plataformas, ¿no? Como canciones, memes, Facebook, novelas gráficas, cómics de Marvel, ¿no? Todo ese tipo de literatura que se encuentra en espacios que son como lugares de interés para muchos estudiantes. Y bueno, el aprovechamiento que hay en la actualidad es que al ser temas como canciones o cómics, hay muchísimo más público, ¿no? Que está interesado en estos temas, ¿no?
por lo que le facilita a los profesores en como plantar esa semillita o este placer a los estudiantes por la literatura, ¿no? A través del análisis de la literatura de una forma distinta, ¿no? Yo creo que abordar la literatura desde esta visión intertextual, yo creo que aporta esta dinámica, ¿no? Esta versión como más dinámica acerca del abordaje, ¿no? De la literatura y no tanto como pesada, o no tanto como es a lo que estamos acostumbrados a los libros, a novelas o cosas así, que luego a veces a los estudiantes no les llama tanto la atención. Y bueno, rápidamente igual me gustaría como comentar sobre la teoría de la didáctica de la literatura, perdón, la competencia literaria. Esta teoría habla sobre cómo los estudiantes deben de desarrollar una competencia que esté conformada por habilidades, ¿no? Y esas habilidades están relacionadas con cómo los lectores deben construir las instancias de enunciación a partir de claves textuales en el texto, o cómo deben formular hipótesis, todas estas habilidades que deben de desarrollar. Y bueno, esto está como muy relacionado en el ámbito formal, sobre todo en las aulas, porque los profesores son quienes guían a los estudiantes, ¿no? Para que desarrollen esta competencia literaria. Pero yo esta competencia igual está muy visible en el ámbito informal, porque igual cuando nosotros leemos un libro o no sé, cualquier acercamiento a la literatura que tengamos, a cualquier texto, ponemos en práctica nuestra propia competencia literaria, ¿no? Hasta a veces de una manera involuntaria. De una manera involuntaria nosotros construimos toda una interpretación, nosotros tenemos como un proceso de generación de hipótesis, identificación de aspectos semióticos o estéticos de la obra, ¿no? Entonces yo creo que esto igual está muy presente en el ámbito informal e igual en el formal. Y bueno, esas son las dos teorías que me gustaría, o sea, que creo que hay un provecho, ¿no? En el ámbito tanto formal como cotidiano, ¿no? Y creo que eso es todo. Otra vez, rescatando lo que dice Mar, pues creo que mi comentario va más como hacia las perspectivas, hacia un horizonte general de las perspectivas teóricas sobre la literatura, ¿no? Y su provecho educativo en el ámbito, pues, profesional y cotidiano. Que pues a mí me parece pertinente resaltar la relevancia de conocer estas perspectivas teóricas cuando nos ponemos eh, como objetivo dedicarnos a la práctica docente. Creo que la importancia de conocerlas recae en que estas son una son representación de la polisemia que justo caracteriza a la literatura. Entonces, si para nosotros es revelador como hacer recuento de las teorías que a lo largo de los años se han desarrollado en pos de dar una respuesta total a la pregunta de cómo acercarse o cómo enseñar literatura, pienso que para una persona que se dedica a la práctica docente, no a la práctica docente, e incluso a otra persona, a una persona cualquiera, ¿no? A cualquier estudiante, a cualquier persona que se interese por conocer esas perspectivas teóricas en su cotidianidad, pues le sería de gran ayuda para por lo menos entender las cuestiones de dialogismo que implican los procesos de comunicación, o sea, perdón, los procesos de comunicación y por ende los procesos de comunicación literaria también. Y eso sería todo, Jennifer, gracias. Claro, me parece que es sumamente valioso lo que nos están compartiendo acerca de estas perspectivas teóricas que nos aporta actualmente la didáctica de la literatura y me parece justamente muy rescatable lo que comenta Mar acerca de esta visión intertextual que se debe establecer y la consideración de las formas paraliterarias que existen en nuestra situación actual, ¿no? Nuestro contexto, porque es muy importante tomarlo en cuenta y sobre todo creo que es muy importante también rescatar, ¿no? La importancia que tiene para los docentes acercarse a todas estas personas teóricas que nos han mencionado a lo largo
de sus comentarios, ¿no? Como Caro Valverde, que ha sido muy comentada en este episodio. Creo que igual eso es bastante valioso para todos los que nos están escuchando en esta ocasión, ¿no? Y pues acerca de esto me atrevo a formular una pregunta que quizás es un poco difícil dar una respuesta concreta, sin embargo, pues voy a hacerlo porque es igual importante comenzar a pensar y a cuestionarnos sobre esto. No, bueno, no comenzar, sino seguir haciéndolo y seguir reflexionando con todo lo que acaban de proponer. ¿Ustedes qué visión les proyecta el futuro de la educación literaria? Y pues bueno, les cedo la palabra a Frida, a ver qué. Pues rápidamente, pues yo ahora como al hablar sobre la literatura en enseñanza y el aprendizaje en el ambiente actual, pues yo creo que la conversación se conduciría a lo que vengo diciendo desde, el tema, desde los temas pasados, ¿no? A la polisemia, a la multiplicidad de voces y al dialogismo, que como decía Bakhtin, ¿no? Creo que atendiendo al panorama globalizado y al reconocimiento de las diversidades, de las disidencias, creo que la visión que proyecto de una literatura y de una didáctica de la literatura sería una de mayor flexibilidad, de mayor movilidad. Creo que dejando de lado el enfoque como por competencias, que es muy pertinente ahora y para los parámetros de evaluación y que resulta como un dado en nuestro sistema educativo actual, pues creo que la educación literaria debe reconocerse como un proceso justo de diálogo y menos como una disciplina que deba estandarizarse, ¿no? Este reconocimiento de las realidades y de las lecturas diversas deben ser como un pilar grande, ¿no? En este aspecto constructivista de la educación literaria. Bueno, por mi parte, yo creo que me voy a ir más al aspecto interdisciplinario, ¿no? Que se está viendo ya en la actualidad y que creo que es el futuro de la didáctica de literatura igual. O sea, con este aspecto interdisciplinario me refiero a esta fusión, ¿no? De distintas disciplinas que antes se consideraban totalmente ajenas a la literatura, como la arquitectura, la medicina o las matemáticas, ¿no? Y bueno, con esto me refiero a que hay como una inserción de conceptos, prácticas y metodologías que pertenecen a estas disciplinas. Un ejemplo que voy a dar rápidamente es cuando yo estaba en la universidad, hace no mucho tiempo, me dio clases un maestro que se llama David Loría y él nos daba una asignatura que se llama Cuerpo y Representación en el Discurso Literario. Y bueno, una de sus actividades fue la de diseñar una portada, ¿no? Pero nosotros teníamos que dar como un giro, ¿no? Diseñar una portada diferente de una novela que estábamos analizando. Y bueno, creo que este ejemplo es perfecto para hablar sobre la interdisciplinariedad de la literatura, porque al hacer la portada teníamos que utilizar herramientas, ¿no? Como pertenecientes al diseño gráfico, como son la paleta de colores, ¿no? La teoría del color, el impacto que tienen los colores en los espectadores, también esta organización espacial de los objetos, la simetría que debe de haber, estas medidas que teníamos que tomar exactas con una regla digital. Bueno, todas estas herramientas que usamos, que eran herramientas que utilizan las y los estudiantes de diseño gráfico, nosotros que éramos estudiantes de literatura las utilizamos. Y creo que fue súper enriquecedor porque al analizar en los objetos, los colores y cómo relacionarlos con la novela, fue como una discusión literaria en nuestro cerebro, ¿no? Como esta análisis e interpretación de la obra a través del diseño gráfico, ¿no? El diseño gráfico, esta disciplina fue la puerta o el conductor a nuestro propio análisis y construcción del conocimiento de esta novela. Y bueno, este creo que es el futuro de la literatura, ¿no? El fusionar disciplinas y como enriquecerse de la una de la otra. Y eso es todo por mi comentario. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con ambos aportes y ambos pensamientos que nos comparten acerca del futuro de la educación literaria y justamente lo que comentaban. Creo que es muy importante que los docentes
comencemos a apostar más hacia actividades innovadoras para impartir con nuestros estudiantes, porque lo que nos comenta Mar acerca de esta actividad que desarrolló con su profesor, estamos hablando de que es algo que se da a nivel universitario, pero ¿qué sucede con los demás niveles educativos, no? Es importante que también los profesores comiencen a llevar todo este conocimiento, bueno, no comiencen, sino porque no dudo que ya exista profesores que lo hacen, sino que sea algo más común, que se vuelva, pues sí, una experiencia educativa provechosa y a la vez agradable para los alumnos. Y retomando la pregunta que nos hacíamos al principio de esta charla, de qué nos queda por hacer a los docentes frente a este panorama educativo, creo que ha sido más que respondida. Y sobre todo considero que es fundamental que todo esto que hemos platicado entre nosotros también sea compartido con los alumnos, ¿no? Porque muchas veces una pregunta muy frecuente en ellos es, ¿esto de qué me va a servir, no? ¿De qué me va a servir estudiar literatura? Y para que ellos logren ver a la literatura con mucho más de una materia que llena un espacio en la malla curricular, debemos compartirles el sentido de que les estemos impartiendo esto y que las actividades que desarrollen tengan un sentido para ellos, ¿no? Creo que ese sería un buen punto a comenzar a tratar en las clases de literatura. Y pues para finalizar, no me queda más que agradecerles profundamente por compartir sus conocimientos, sus ideas, opiniones, todo lo que nos han compartido es sumamente valioso para todos los que escuchamos este podcast. Y pues con esto nos despedimos. No sé si quieren agregar algo. Bueno, Bueno, no, solamente por mi parte creo que sería agradecerte, muchas gracias por la invitación, me la pasé genial y igual fue un gusto trabajar con Frida, muchas gracias por todo. Igualmente, Jenny, muchas gracias a ti y a Mar como por sus aportes muy pertinentes con respecto a este diálogo que acabamos de entablar y también a nuestros escuchas, ¿no? A nuestros escuchas un fuerte abrazo y muchas gracias como por estar pendientes pues, de nuestros aportes a esta conversación de la didáctica literaria. claro que sí. Muchísimas gracias. Con esto nos despedimos y esperamos que todo lo discutido haya sido de su agrado e incluso les invitamos a comentar en nuestro foro acerca de esto que hemos platicado. Y eso sería todo por nuestra parte. Nos vemos la próxima.